Que Dios te bendiga, amigo y hermano, que estás viendo este video. Gracias porque una vez más nos dejas entrar hasta la comodidad de tu casa. Quiero contarte que este día domingo compartimos el tema buenas costumbres. Todos nosotros, los seres humanos, somos entes de costumbres, de hábitos. Entonces debemos de localizar qué costumbres son buenas para perfeccionarlas y qué costumbres no le agradan a Dios para por completo desecharlas con la ayuda del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 15, verso 33 dice un pasaje bien impresionante. Y dice, no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El primer principio bíblico que entendemos es que tenemos que examinar alrededor qué compañías nos pueden corromper las buenas costumbres que tenemos como hijos de Dios. Y quiero que entendamos esto, no estoy diciendo que hagamos acepción de personas, pero sí debemos nosotros identificar quiénes pueden corromper las buenas costumbres que tengo, ya sea para hablarles de Dios, para evangelizarlos, o simple y sencillamente para nosotros alejarnos, tal vez, si es que queremos nosotros crecer y desarrollarnos como Dios le agrada. ¿Por qué? Jeremías capítulo 15 y verso 19 dice que no se hagan, que tú no te hagas a ellos, sino que ellos se hagan a ti. Entonces es bien importante, amado hermano que me estás viendo. Si tú tienes buenas costumbres de parte de Dios, y ahorita vamos a hablar de un par de ellas en la persona de Jesús, pero si tienes buenas costumbres, no las pierdas. Examina tus amistades alrededor, y si ellos te hacen crecer, te hacen desarrollarte, excelente, sigue adelante. Si no, examínalo bien, piénsalo, y si vas a tener que tomar decisiones de alejarte quizás de alguna compañía que te está corrompiendo lo bueno que hay de Dios en ti, tienes que pensarlo sin titubear. Entonces quiero que veamos en la persona de Jesús. Jesús es nuestro máximo ejemplo de buenas costumbres, pero quiero que veamos en Lucas capítulo 4 y verso 16. Dice que el Señor Jesús, como era su costumbre, entró a la sinagoga a leer. Dice, se levantó y agarró el rollo y lo empezó a leer. Aquí, ahora en nuestro tiempo, nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesús tenía la costumbre, primero, de congregarse, ¿verdad? De ir al templo. Y segundo, de leer. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener esa buena costumbre de leer la palabra de Dios. Lo único que nos va a limpiar, que nos va a guiar, que nos va a dar sabiduría, que nos va a hacer tener fe. Lo único que nos va a guiar en nuestro camino es la palabra de Dios. No tenemos otra guía máxima que si queremos entender los planes de Dios, está en la palabra. Queremos conocer más a Dios, más al Señor Jesús, más al Espíritu Santo, está escrito en la palabra. Entonces, ni siquiera estoy diciendo estudiémosla, leámosla. Esto nos lleva al siguiente capítulo, ¿verdad? Que es Marcos capítulo 10 y verso 1. Entonces, Marcos 10 y verso 1 dice que, y el Señor Jesús se fue al otro lado del río, cruzó y como acostumbraba, como era su costumbre, dice, les empezó a enseñar a las multitudes. Entonces, aquí vemos, el Señor leía la palabra, entonces, por eso después Él enseñaba la palabra. Y es bien precioso porque cuando utiliza la palabra enseñar, utiliza una palabra en griego que es didasco. Entonces el Señor didasco a las multitudes. Y yo sé que esta palabra significa enseñar, aprender, pero lo que más me llamó la atención es impartir. Impartir. Y esto no es lo mismo que compartir, sino que impartir es dar lo que uno es. Entonces el Señor Jesús impartía a las multitudes la palabra, enseñaba con su propia vida. Y otra de las costumbres del Señor Jesús en Lucas 22:39 dice que el Señor Jesús se fue como acostumbraba, dice, al monte de los olivos, y ahí le dijo a sus discípulos, oren para no entrar en tentación. Entonces la oración es vital en el Hijo de Dios. Entonces vemos tres costumbres, solo platico de tres buenas costumbres que el Señor tenía: leer la palabra, enseñar la palabra y orar. Hermano que me estás viendo, si nosotros seguimos tan solo estas tres, hay muchas, tú las puedes buscar y las puedes investigar, y si te dedicas al estudio de la palabra puedes encontrar muchas más significados o palabras de las costumbres, los hábitos y las cosas que tenían los hijos de Dios en la escritura. Ahí vas a encontrar un tesoro bien precioso. Pero si hacemos lo que el Señor Jesús, leía la palabra, enseñaba la palabra y oraba, entonces
prácticamente estaba haciendo su función pastoral. En el Señor se movían los 5 ministerios, pero esta función pastoral es muy importante. Entonces, hermano que me estás escuchando, si tú quieres crecer, quieres desarrollarte, quieres entender los misterios del Señor, quieres conocer más de Él, lee la Escritura, órale al Señor y después vas a poder enseñar la palabra. Tal vez tu amigo que me estás viendo y nunca habías escuchado nada de esto y te gustaría conocer más de Dios. Pues yo te invito para que abras la puerta de tu corazón y lo recibas. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Amén. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de ahora, cuando tú leas la Escritura, vas a conocer y vas a empezar a entender mucho más del Señor. Queremos saber de ti. Escríbenos, llámanos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Solo quiero estar donde tú